Bueno, la clase de hoy tiene que ver con discapacidad y cómo es el trabajo disciplinar, ¿sí? Para todo eso, que no me acuerdo si lo tocamos en la otra clase, nos vamos a basar desde el modelo social de la discapacidad, ¿sí? Para poder abordar en nuestro trabajo. El modelo social de la discapacidad básicamente tiene perspectiva de derecho, ¿sí? Y también lo que nos dice es que la misma sociedad somos los encargados de poder brindar los apoyos pertinentes para las personas que presentan una deficiencia. Y ahí me gusta usar mucho el concepto de corresponsabilidad, ¿sí? Ya que cuando hablo de sociedad no hablo solamente de profesionales, ¿no? Sino hablo de cada miembro y actor social, ¿sí? Que es desde su lugar en la sociedad puede brindar diferentes apoyos para las personas que lo necesiten, ¿sí? El modelo social de la discapacidad, si bien se basa en eso, también refleja, ¿no? Y pone mucho el énfasis en la discriminación que aún tienen las personas con discapacidad. Obviamente, desde este tipo de formación nos vamos a enfatizar en lo que es el ámbito escolar, ¿no? En la discriminación que más allá de la inclusión, más allá de que muchos estudiantes con discapacidad tienen acceso a la escuela ordinaria, muchas veces solo tienen el acceso, ¿no? Solo tienen como el lugar de entrada. Pero allí dentro siguen ocurriendo discriminaciones cuando no se brindan los apoyos suficientes, cuando no se le hacen las orientaciones pertinentes y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, para promover sobre todo el respeto a la dignidad inherente para las personas con discapacidad, es importante el trabajo disciplinar, ¿sí? El trabajo disciplinar hace mención a los distintos actores involucrados cuando hablamos de inclusión escolar, ¿sí? No solamente hacemos mención a los propios actores dentro de la institución educativa, sino que siempre trabajamos en conjunto. Quienes pertenecen a la institución educativa y quienes están por fuera, ¿no? Cumpliendo sus funciones, sus roles, sus profesiones, ¿no? Y ayudando a este niño o a esta niña que está necesitando de ciertos apoyos y recursos. Bueno, acá un poco lo que tienen ustedes es el objetivo de la Convención sobre los Derechos de la Discapacidad, ¿no? De las personas con discapacidad. Y habla algo muy importante que también hace mucho foco es sobre la igualdad de oportunidades, ¿no? Muchas veces sucede en la institución educativa que obviamente sabemos que no cuenta la institución educativa ordinaria con herramientas pertinentes, ¿no? No porque no quieran, sino porque no se las han brindado en su formación, ¿no? Respecto a este nuevo contexto que les es cotidiano ya la escuela, pero también los profesionales de salud que venimos de afuera y nos integramos a la escuela para poder acompañar a un peque, podemos orientar, podemos brindar información, ¿sí? Igual que los otros profesionales también. Entonces, cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de las mismas condiciones, ¿no? O sea, las mismas como base, con los ajustes razonables pertinentes para este estudiante. Y a veces, como decía recién, la escuela no cuenta con las herramientas suficientes y entonces muchas veces se dan por vencidos, ¿no? O pretenden un cambio de trayectoria, que decimos cuando el cambio de trayectoria, el estudiante está en el aula ordinaria, ¿no? Y la escuela solicita el cambio de trayectoria a la modalidad especial, ¿sí? Pero si yo puedo tener un estudiante que la pasa bien en el cole, que aprende los conocimientos suficientes para su autonomía, ¿sí? Saquemos los contenidos curriculares de lado, ¿sí? Lo importante es que aprenda para su vida cotidiana y que esté rodeado con pares, ¿sí? Para poder fomentar su inclusión, porque sabemos que la inclusión muchas veces en los niños nace desde el espacio escolar, ¿no? Es decir, es ahí donde también aprenden qué significa incluir, cuando lo incluyen en los recreos, ¿no? Cuando lo invitan a un cumpleaños y esta actitud después, estos otros estudiantes
lo desplegarán en otros contextos de la vida. Por eso es que resulta tan favorecedor, ¿no? No sé qué iba con esto. Esto de igualdad de oportunidades. Siempre la escuela debe de poder dar todo lo que tiene y más de lo que tiene, ¿no? Y para eso necesitan de las orientaciones pertinentes, es decir, la escuela debe de hacer todo, ¿no? Y brindarle todas las oportunidades a un estudiante con discapacidad, ¿sí? Haciendo los ajustes razonables. Bueno, acá habla de artículos, ¿sí? Y acá, bueno, esto que entiende la convención, ¿no? Por discriminación por motivos de discapacidad, que es cualquier distinción, exclusión, restricción por motivos de discapacidad, tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos, bueno, culturales, civil, político, económico, ¿sí? Es decir, cualquier cosa que no se esté realizando puede ser motivo de discriminación, ¿sí? Que no se esté realizando o que no se estén brindando, ¿no? Que no se estén brindando, por ejemplo, los apoyos pertinentes, que haya un currículum que el estudiante y actividades que debe de cumplir igual al resto. No importa cuán significativo o no sea el ajuste tiene que estar, porque he escuchado, bueno, me ha pasado, ¿no? En una escuela decir que me digan que el estudiante no presentaba dificultades porque estaba alfabetizado, ¿no? Entonces, no creían pertinente la escuela que presentaba dificultades. Sin embargo, ese estudiante, más allá de que está alfabetizado, leía silábicamente, no podía comprender, en términos de numeración estaba muy por debajo, digo, y necesitaba de muchos, o algunos apoyos, ¿no? Y por eso digo, no se debe de determinar cuán significativos o no, y entonces si no son significativos o no necesita de muchos apoyos, no realizarlo. Porque para ese estudiante eso mínimo que está necesitando puede ser un gran motivo de frustración, de ira, de enojo, que repercute en sus otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, porque se está exponiendo y se está sobrecargando y sobreexigiendo más que cualquier otro estudiante, ¿no? Entonces, no es como, no es sutil esto, ¿sí? Cualquier apoyo puede ser de gran ayuda a un estudiante para evitar y prevenir este tipo de frustraciones, ¿no? Bueno, y acá seguimos con igualdades, pero yo quiero, hacer hincapié, ¿no? Que en esta convención, ¿no? Debemos pensar también y tener presente algunos principios, sobre todo que se plasman en el artículo número 5, sobre igualdad y no discriminación y de manera transversal a lo largo de toda la convención, ¿sí? Y también pensar en cuáles son las barreras que se enfrentan las personas con discapacidad, ¿no? A la hora de ejercer sus derechos en cada uno de los contextos en donde esta persona está involucrada, ¿sí? Y que se encuentran a diario, ¿no? Entonces la principal estrategia de accesibilidad universal va a ser la condición que garantiza que todas las personas puedan acceder, que puedan participar, ¿sí? Para hacer pleno goce de los derechos, las personas con discapacidad deben de poder participar al igual que el resto, ¿sí? Cuando hablamos de inclusión no hablamos solamente del acceso al aula ordinaria, sino hablamos de la participación de los actos u otras festividades, etcétera, ¿sí? Y para alcanzar esta condición de accesibilidad hay dos estrategias, ¿no? Complementarias, que va a ser el diseño universal y los ajustes razonables. El diseño universal, ya lo vamos a ir viendo, tiene que ver el DUA, diseño universal de aprendizaje. Este diseño universal habla de manera en general, ¿no? Pero si nosotros lo llevamos al contexto áulico, se llama el diseño universal de aprendizaje, que lo que plantea básicamente, y lo vamos a ver también en otra clase, es que el diseño curricular no debe de ser rígido, debe de ser flexible, porque
es el diseño el que debe adaptarse a los estudiantes con discapacidad y no los estudiantes con discapacidad al diseño curricular. Como decía recién, no importa que ese estudiante, a ver, sí importa y no importa, ¿no? Pero digo, no importa que pueda cumplir a rajatabla con cada uno de los contenidos curriculares propuestos, ¿sí? Sino más bien que pueda aprender lo básico, lo indispensable, los núcleos de aprendizaje prioritarios, que le sirvan para su vida cotidiana, ¿no? Y siempre llevarlo al contexto. Cuando yo puedo llevar un aprendizaje al contexto de ese estudiante, resulta significativo para ese estudiante, ¿sí? No sé, por ejemplo, si siempre se toma el colectivo, no sé, 28, ¿no? Ese número seguramente lo va a reconocer si tengo un estudiante que tiene dificultades en este sentido, ¿sí? Es decir, utilizar todos los aprendizajes de contexto para potenciar sus aprendizajes y brindarle mayor autonomía, que es lo que siempre vamos a buscar, ¿no? Y la otra estrategia complementaria son los ajustes razonables, el pensar, ¿no? El crear y diseñar las estrategias oportunas para cada uno de los estudiantes, que es lo que este estudiante en particular está necesitando como apoyo, ¿sí? ¿Qué ajustes y en dónde necesita los ajustes? A lo mejor un estudiante me presenta más dificultades en el área de prácticas de lenguaje, otros en matemáticas, y siempre tengo que partir desde sus conocimientos previos, ¿no? En dónde está parado. Yo tengo que poder dar cuenta en dónde está. Por ejemplo, hoy que trabajé en el cole, ¿no? Había un nene que no tiene conocimiento todavía de la unidad de 1000, ¿no? De los miles no los conoce todavía. Entonces, cuando la señora había puesto estos números grandes, yo le dije, bueno, yo le hago de 3 cifras, ¿no? Y me dijo, hacele de 2. Le digo, no, pero puede de 2 cifras, de 3 cifras, perdón. Primero lo voy a corroborar, pero puede. Entonces lo corroboré, que él entendiera, y ahí recién pude partir a realizar de 3 cifras, ¿no? Es decir, de la familia de los cienes, las centenas, y siempre tengo que partir desde dónde está, ¿sí? Bien, de esto vamos a seguir hablando, ¿sí? Sobre todo el diseño universal. Ahora, las estrategias o el abordaje disciplinar de la discapacidad. Como decía, es muy importante trabajar siempre en equipo, ¿no? Entonces tenemos profesionales del área de educación y profesionales del área de salud, y estas dos se articulan, como ya lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Bueno, entre las alternativas para la educación a la diversidad, ¿no? Hay agrupamientos que se pueden realizar de manera flexibles, estrategias que han sido a lo largo de estos años novedosas, ¿no? Como talleres, rincones, bueno, un montón de cosas que fueron favorecidos, ¿no? Estas estrategias pedagógicas para los estudiantes con discapacidad. Y esto enfatiza en que este estudiante debe ser animado a conducir su propio aprendizaje. La idea no es que nosotros hagamos, ¿no?, algún ejercicio o alguna tarea por este estudiante, ¿sí? Sino, esto que decía recién, saber a dónde está, qué es lo que puede lograr solo, con los apoyos pertinentes, digo, ¿no? Entonces siempre debe conducir su propio aprendizaje, y a medida que va reforzando esos conocimientos previos, va a ir adquiriendo los nuevos, ¿sí? Porque ya lo que ya sabía también sí, lo moviliza para poder adquirir otros nuevos. Por eso, ¿no?, la experiencia adquirida por este estudiante debe facilitar el aprendizaje. Por eso recién decía, ¿no?, tener en cuenta los conocimientos que los estudiantes traen, los conocimientos de contexto, los números de colectivos, etcétera. Y las prácticas del aprendizaje deben ocuparse más de los procedimientos y competencias que de los conocimientos estrictos. ¿Qué nos quiere decir esto? Justamente lo que le decía recién, ¿no? No enfatizar sobre los propios contenidos del contenido curricular, ¿sí? Sino, ¿qué logra este estudiante y cómo lo logra, ¿sí?, lo que está aprendiendo? ¿Con qué estrategias, con qué apoyos puede alcanzar este aprendizaje? En eso hay que enfatizar, ¿no? ¿Qué le podemos brindar para que así surja el máximo potencial?
Entonces es muy importante asumir que cada docente imprime siempre su huella personal y profesional cuando están enfrente de un aula transmitiendo aprendizajes, ¿no? Y esos estudiantes también tienen propias formas de alcanzar eso que está transmitiendo la seño, ¿sí? No todos, cuando la seño habla y está explicando un tema, no todos van a captar de la misma manera eso que la seño me quiere decir. Y vieron la típica pregunta de seño que dice, ¿entendieron? Y todos responden sí, ¿no? Es mentira, es mentira, porque es imposible que ante una explicación, ¿no?, todos hayan podido comprender lo que la seño le estaba transmitiendo, ¿sí? Entonces después hay algunos que quedan haciendo la actividad colgados, que no la terminan de realizar, que presentan algunas dificultades, ¿sí? Porque cada estudiante va a tener sus propias maneras de tomar este conocimiento que la seño está transmitiendo. Tenemos, como decía recién, estrategias muy novedosas y muy enriquecedoras para el abordaje en discapacidad. Por un lado, las estrategias cognitivas, ¿sí? Que siempre el nuevo material, es decir, el nuevo tipo de conocimiento se va a acomodar, ¿sí?, con el conocimiento previo, ¿sí? Esto lo determinó Piaget, ¿sí?, con sus estadios. Siempre el previo, el conocimiento nuevo se tiene que acoplar al conocimiento previo, y para eso debe de existir algún hilo conductor, ¿sí?, entre el previo y el nuevo, o el nuevo y el previo. Perdón, me dio hipo. La parte que está incluida en las estrategias cognitivas, las estrategias de selección, es decir, poder seleccionar, por ejemplo, qué contenido, ¿sí?, con qué fines este contenido también es propicio y es adecuado para este estudiante, la organización y elaboración de la información, es decir, qué propuesta yo le voy a brindar a este estudiante para este fin, ¿sí? Porque de esa manera se puede lograr el aprendizaje significativo. Cuando yo pienso en el estudiante, ¿sí?, qué conocimientos y con qué fines, por supuesto, y con qué recursos, con qué apoyaturas, etcétera, ¿no? Es lo que el estudiante realiza en el momento de aprender, lo que está relacionado siempre con una meta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y cómo lo podemos ver? A través de conductas observables durante el aprendizaje, ¿no? Me pasa a veces que subo al aula solamente para observar qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, ¿no? Y voy revisando por ahí algunos cuadernos, pero siempre me fijo en sus producciones, ¿no? Porque las producciones me pueden detallar todo, si omiter letras, si tiene alguna dificultad de tipo fonológicas, si escribe muy grande, si se pasa los márgenes. Siempre las producciones a mí me van a dar datos concretos para poder hacer las estrategias pertinentes, ¿sí? Por eso son conductas observables. O cómo reacciona un estudiante frente a un nuevo aprendizaje, ¿no? También. Los procesos que mejor representan los sucesos internos del acto de aprender es la sensibilización, motivación, emoción y actitudes. Siempre ese objeto de conocimiento a aprender debe ser motivante y atrapante para ese estudiante, para que le pueda prestar la atención pertinente, ¿no? Bueno, la atención, ¿sí?, que puedan estar, que a veces en las aulas, esto es lo más complejo de poder trabajar, la atención, porque hay un aula que está repleta de estudiantes, entonces se escuchan murmullos o otro tipo de conducta, sobre todo en primer ciclo. Hay un aula bastante significativa o con muchos materiales, ¿no?, de tipo decorativos que disminuyen la atención de un estudiante, ¿sí? Los cambios de docentes, bueno, hay muchas cosas que hacen que esa atención pueda llegar a disminuir. También la adquisición de comprensión, retención y transformación de lo aprendido, bueno, recuperación, generalización y después la evaluación, ¿sí? Después tenemos estrategias metacognitivas, que son la planificación, el control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Es decir, las metas cognitivas es una especie de monitoreo que el estudiante debe de hacer para poder
comprender significativamente y aprender de lo que está realizando. Por ejemplo, el estudiante que les mencioné hoy a la mañana estuvimos trabajando con descomposición, ¿no? Estas entre cifras. Cuando le expliqué todo, entonces él iba, ¿no? Vieron que la descomposición de unidades va a ser 1 más 1 más 1, de decenas 10 más 10 más 10, de centenas 100 más 100 más 100. Entonces él iba muy pancho escribiendo todo, ¿no? Y yo lo dejaba sin decirle, hiciste de más, hiciste de menos, ¿no? Cuando terminaba le digo, contá cuántos 1 pusiste, a ver si está bien, ¿no? Le tuve que ir como marcando esto. Al más o menos cuarto o quinto número que estaba haciendo el mismo ejercicio, él solo empezaba a hacer los 1 y iba, primero empezó como contando, cuando terminaba de ponerlos, que él creía que hasta ahí estaba bien, lo fue contando para seguir después con lo de 10, los contaba, seguía con los de 100. Y después en los últimos que hicimos, directamente contaba en voz alta, ¿no? Ponía el 1 y decía 1 más, 1 más, 1, ¿no? Iba contando cuántos iba poniendo. Ese es un trabajo metacognitivo, porque él pudo ir aprendiendo a monitorear lo que iba haciendo. Y no solamente poner 1, 1, 1, 1, ¿no? Hasta que él por ahí diga, me parece que me pasé, ¿no? Y puse demasiados 1, ¿no? Pero lo fue logrando a medida que lo fue ejercitando, ¿sí? Y lo fue realizando más prácticamente, ¿no? En vez de terminar y contar, no, lo fue contando mientras lo iba haciendo, ¿sí? Eso, por ejemplo, es trabajo metacognitivo. Hay también diversas estrategias para el abordaje, estrategias generales, como por ejemplo, centrar la acción en las posibilidades, intereses y necesidades de cada uno de los estudiantes, que es lo que decíamos siempre, ¿no? Respetar los ritmos y los estilos de aprendizaje de cada estudiante, como decía hace un ratito también, cada uno tiene sus propias maneras de llegar a ese aprendizaje, ¿no? Y tendrá para eso distintas modalidades y distinto ritmo, no todos adquieren el conocimiento en el mismo tiempo, ¿sí? Ejecutar actividades que sean interactivas, ¿no? Compartidas, haciendo andamiajes entre lo nuevo, entre lo viejo, ¿sí? Siempre las actividades que sean cooperativas, que sean en forma grupal, suelen ser bastante significativas porque los mismos estudiantes van compartiendo y se van enriqueciendo entre sí, ¿no? Igual que las actividades interactivas. Si yo solamente dicto, por ejemplo, eso no es tan interactivo. Puedo hacer actividades más interactivas como, por ejemplo, y que muchos estudiantes con discapacidad necesitan de este tipo de actividades, que si bien se trabaje lo que hay que trabajar, ¿sí?, se le brinda otras herramientas, como por ejemplo actividades de tipo verdadero o falso, o un multiple choice, cuando está en segundo ciclo. Cuando están en primer ciclo puede ser uní con flechas, ¿sí? Todo este tipo de modalidades reducen la sobrecarga o la sobreexigencia que muchos estudiantes tienen que hacer, ¿no?, a la hora de producir eso que están trabajando. Bueno, el trabajo cooperativo que ya lo dije, desarrollar procesos que fomenten valores de respeto, cooperación, ¿no?, que es muy importante, y como decía, casi siempre esto empieza en el aula, ¿no? Que ese estudiante pueda reflexionar, ¿no?, acerca de lo que está aprendiendo. Es muy importante, hoy hablábamos recién de monitorear el aprendizaje, pero también reflexionar sobre no ser una máquina repetitiva que solamente copia y después repite, sino que pueda reflexionar acerca de lo que está realizando. Y para eso podemos utilizar, por ejemplo, para la redundancia, muchos ejemplos que le sirvan para poder orientarse, ¿no? No sé, yo el otro día estaba explicando sustantivos, ¿no? Sustantivo común y sustantivos propios, y tenía que ir dando ejemplos, ¿no?, para decir, bueno, así las cosas, así los nombres, ¿no? Y con los ejemplos fue mucho más sencillo para algunos estudiantes. También el emplear materiales naturales, reales, significativos. Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, suceden autismo, que si yo le digo, dibujá la luna, ¿no?, esta actividad resulta como muy general, como muy abstracta para este estudiante. Primero, ¿qué es dibujar? Y segundo, ¿qué es la luna? ¿Sí? Entonces, en cambio, si yo le doy, no sé, por ejemplo, una pelota de telgopor, ¿no?, que pueda tocar,
¿sí? Imágenes visuales donde se pueda apoyar para explicar qué es la luna, va a ser mucho más significativo. Después puede pintar ese telgopor, en vez de dibujar la luna, pintar esa pelotita de telgopor, ¿no? Según una imagen visual que tenga de apoyo, ¿sí? Muchas veces para actividades que sean significativas y que sean concretas, ¿no? Que el estudiante pueda decir, esto es lo que tengo que hacer. Se necesitan materiales manipulables, ¿sí? Materiales concretos para poder trabajar, igual que yo digo, no sé, el 5. Para algunos, el 5 puede ser una noción abstracta, que lo escuchó, ¿sí? Que vio el gráfico, pero no sabe la cantidad. Si yo le digo, separame 5 lápices, muchas veces no lo saben algunos, ¿sí? Entonces, siempre se necesita este material. Bueno, considerar a toda actividad, considerar para toda la actividad de aprendizaje 3 fases. La indagación del conocimiento previo, lo que hablamos antes, la incorporación de la nueva información y la transferencia de manera consciente. Para eso también debemos saber esta información del contexto, ¿no? Dónde está parado y qué aprendizajes de contexto trae para poder entonces seguir con los nuevos. Intentar siempre que todos los contenidos estén siempre relacionados a las necesidades de ese estudiante, ¿sí? Que no sean abstractos o que no tengan nada que ver con lo que ese estudiante ya tiene. Ofrecer siempre mensajes que sean positivos, afirmativos, ¿sí? Que siempre destaque las posibilidades. Porque si yo siempre estoy diciéndole, así no es, lo hiciste mal, rehacelo, ¿sí? Solamente lo que estoy haciendo es frustrar a ese estudiante frente a sus intentos de querer aprender, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay que resaltar con mensajes positivos. Usar diferentes procedimientos de evaluación que se adapten a estos estilos y ritmos de aprendizaje, ¿no? Hay estudiantes que perfectamente te pueden explicar todo a través de la oralidad, pero que producciones no pueden realizar, ¿no? Me pasó de monitorear a un estudiante que autista, ¿no? Autista severo, y que él no puede trabajar en mesa, aún no logra trabajar en mesa, ¿no? Es decir, poder sentarse, dibujar, ¿no? Escribir su nombre, pero que sin embargo, no me acuerdo qué tema estaban viendo, y después había algunas imágenes, unos afiches, y él iba nombrando cada cosa. Es decir, estaba muy atento a lo que estaba sucediendo en la sala, no estaba ajeno totalmente. Si bien no puede trabajar sobre mesa como sus compañeros, sí a través de la oralidad da cuenta de los aprendizajes aprendidos. Y esto debe ser muy valorable. De hecho, a este estudiante le querían hacer un cambio de trayectoria especial, y yo claramente, ¿no? En un informe con mis compañeras redactamos que no, y redactamos esto, bueno, que a pesar de que aún no logra sentarse en la mesa, te puede dar cuenta de todo a través de la oralidad, y eso es muy significativo, ¿sí? No es algo como para obviar o dejar obviado. Bueno, crear y mantener la atmósfera cálida de protección, bueno, crear un clima de respeto, etc. Estrategias para estimular el lenguaje. Cuando hay un estudiante que tiene dificultades en el área del lenguaje, es importante usar un lenguaje claro, ¿sí? Claro, concreto, ¿sí? Que sea preciso lo que yo quiero transmitir. También es a veces importante realizar el contacto visual, estar a la altura, ¿no? De ese estudiante, y no por encima, es decir, agacharme un poquito para poder hacer ese contacto visual y poder transmitir, ¿no? También es muy importante utilizar nuestro lenguaje gestual para acompañar nuestra oralidad, ¿sí? Como hace un ratito hablaba de la importancia a veces de las imágenes visuales, de los apoyos visuales, nuestra gestualidad también es muy importante como apoyo para la comunicación oral. Y no nos olvidemos que los apoyos visuales no son solamente para las personas, ¿no? Autistas, sino también, o que tengan trastorno específico del lenguaje, que tengan TEL, sino también para todo aquel que le cuesta comprender de lo que yo estoy diciendo. A veces, si yo acompaño con imágenes visuales,
ese estudiante la información le va a entrar por varias vías sensoriales, que es por donde nos entra la información y después procesamos en el cerebro, ¿no? Va a entrar por vías auditivas, porque está escuchando lo que la señora está diciendo, y por vías visuales, porque está mirando ese apoyo visual que acompaña a nuestra oralidad, ¿sí? O nuestros propios gestos también. Bueno, no hay que... hay que trazar objetivos a corto plazo, basados siempre en sus fortalezas. Bueno, esto claves visuales, como decía, repetición como estrategia también para aprender, ¿sí? Hoy en día, que esto me pasó hoy justamente, he estado observando algunas aulas, en primer grado hay estudiantes, recién inician la primaria, ¿no? Pero una cantidad increíble de estudiantes que tienen muchas dificultades con su lenguaje, que no se les entiende cuando están hablando. Y esto puede ocasionar a largo plazo, ¿no? En este año o el año que viene, dificultades en su proceso de alfabetización, ¿no? Después hay otro estudiante en segundo que también tiene bastantes dificultades en su lenguaje y claramente cuando revisé sus producciones, ahí recibían esos mismos dificultades en su lenguaje respecto a las producciones que estaba realizando, ¿no? Entonces es muy importante trabajar tempranamente sobre esto. Y algo que yo digo mucho, nosotros necesitamos entrenar la conciencia fonológica, ¿no? Cuando estamos con estudiantes en los principios de la alfabetización, que se puede trabajar mediante alargando los sonidos, ¿no? O realizando los sonidos bien fuertes y pronunciados de las letras que conforman una palabra. Hoy el contenido curricular dice estrictamente que a los estudiantes hay que dictarles en primer grado una palabra entera, y palabras que son con una estructura sumamente compleja para un estudiante de primer grado, ¿no? Y claramente, ¿no? Cuando nos reunimos decimos, bueno, a ver, un estudiante no puede iniciar su proceso de alfabetización si yo le digo, por ejemplo, programa. Ya tenemos el grupo silábico, tenemos un montón ahí de cosas en esa palabra, ¿no? Entonces, con estructuras más simples y acentuando los sonidos, así sea silábicamente, porque si yo acentúo los sonidos, trabajo la conciencia fonológica, entonces van a escuchar, a procesar esa información auditiva que luego se convierte en el grafema, ¿sí? En la letra que van a escribir en el cuaderno, ¿no? Como decir manzana, man, ¿no? Acentuando cada sonido para favorecer la correspondencia fonema-grafema. El fonema son los sonidos de las letras y los grafemas son los gráficos, ¿no? La producción gráfica. Bueno, estas cosas se las pasamos. Emplear, bueno, eso ya se los dije. Bueno, acá tenemos también, en el caso de discapacidad auditiva, ¿sí? Siempre este estudiante debe estar cerca del pizarrón de su docente para poder leer también su expresión labiofacial a través de las lecturas de gestos, de boca, ¿no? Emplear lenguaje sencillo, cortito, ¿sí? Familiar, utilizar gestos, como decíamos recién, fomentar la lectura y explicar las palabras, ¿sí? Hablar de frente a los niños que presentan dificultades, evitando taparse, cubrirse con la boca y demás, porque muchos pueden leer los labios. Reconocer siempre sus esfuerzos, que eso ya lo hablamos, ¿no? Bueno, quiero bajar a otro. Tienen que se me pasó algo. Para discapacidad visual, mostrar la ubicación de su escritorio, permitir que se siente solo, ubicar los objetos en sitios determinados para facilitar la utilización, obviamente explicándole a dónde están, ¿no? Escribir con letra más grande en el pizarrón, facilitar la utilización de apoyos visuales, como por ejemplo una lupa si así lo necesite. Se pueden también recomendar apoyos